La provisión de Dios es el tema del sermón que este día Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites este día adorarte, alabarte, escuchar estos cantos tan hermosos, Señor. Y ahora permítenos, Padre, escuchar tu palabra para que lo que tú nos digas, Señor, hoy podamos llevarlo a nuestro corazón, ponerlo en práctica, Señor, y que bendigas, Padre, nuestra iglesia. Bendice también la iglesia Monte Sinaí, bendice a su pastor y a todos sus consiervos que trabajan en tu obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tomando como base el salmo que leímos hace rato en la mañana, más temprano, voy a volver a retomar algunos versículos que ya habíamos leído para poder sentar la base de la predicación de esta mañana. Y en el Salmo 34, verso 4, dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y fíjense bien cómo hoy el Señor me ha llevado a reflexionar, a pensar acerca de lo que el Señor nos dice en este salmo. Nos ha librado, dice, de nuestros temores y clamamos y nos libró de todas nuestras angustias. La preocupación, hermanos, es algo que vive todos los días, vivimos con eso todos los días, como decía nuestra hermana, por las circunstancias y el mundo que vivimos hoy en día. Y parece que la preocupación es el pan nuestro, ¿verdad? El presente, la preocupación por el presente, la preocupación por el mañana, por lo que va a pasar, si vamos a perder el trabajo, si vamos a tener una pensión adecuada, si nuestros hijos van a poder salir adelante, si van a tener una carrera, si no la van a tener, y pensamos en muchísimas cosas, y esa inquietud a veces nos vuelca a estos temores, esas angustias, sabiendo que nos hacemos muchas preguntas durante el camino. Como decía el Señor en su palabra, dice: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿A dónde iremos? ¿Dónde pararemos? Y muchas veces esas preocupaciones y esas preguntas nos hacen desviarnos del verdadero camino de Dios y hacia dónde vamos. La confianza en la provisión de Dios, hermanos, desplaza esas preocupaciones, y lo leemos tantas veces en la Biblia, pero lo olvidamos. La confianza en Dios, la confianza en la provisión de Dios es algo que todo cristiano debería de estar pensando todos los días, guardar en su corazón y orar. Dice la Biblia que nos libra de nuestros temores el Señor y de nuestras angustias. ¿Qué es un temor? Es la sospecha de que algo es malo o que puede llevar a un efecto perjudicial o negativo. Es un miedo, una angustia, es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensos, causados especialmente por algo muy desagradable o incluso la amenaza de un peligro, ¿verdad? O de una desgracia. Y esto viene a nuestra mente todos los días, muchas veces por nuestro pecado, otras porque también Satanás quiere alejarnos de la palabra de Dios e infundir en nosotros temor, desesperanza, angustia, falta de confianza en Dios. Pero también el Señor Jesucristo dijo que no os afanéis, ¿verdad?, por las cosas y las preocupaciones. Por eso, hermanos, las preocupaciones no forman parte del plan de Dios para nuestras vidas. Sí son naturales porque somos seres humanos. Sin embargo, en el plan de Dios las preocupaciones no forman parte de nuestra vida. Las preocupaciones se desprenden del afán de resolver las cosas a nuestra manera. Y todo lo que nosotros pasemos hoy en día, mis hermanos, y lo queremos resolver a nuestra propia forma, con nuestra propia sabiduría,
indefectiblemente resultarán en algo no conveniente. Sin embargo, las preocupaciones por el día de mañana o por el que va a pasar, ¿verdad?, tienen una respuesta en este salmo tan hermoso. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero dice: busqué a Jehová y él me libró. Los que miraron a él fueron alumbrados. Clamamos y él oyó y nos libró de nuestras angustias. Qué hermoso es pensar, hermanos, que cuando nosotros nos refugiamos en Dios y cuando pensamos que Dios tiene todo el poder para proveernos de todas las cosas, es cuando nuestro corazón empieza a confiar, a descansar en Jesús, a descansar en su providencia, a descansar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El asunto, mis hermanos, es si lo creemos realmente. Y cuando nos enfrentamos a problemas tan complicados y tan difíciles de resolver, en esta mañana quisiera preguntarte: ¿cuál es el problema más fuerte que tienes hoy en día? ¿Cuál es tu preocupación más fuerte que te quita la paz, que te puede quitar incluso tu relación con Dios de todos los días, porque estás enfocado en ese problema tan específico, que a lo mejor tiene poco tiempo, quizá ya tiene muchos años, pero que no quitamos nuestra mente, nuestros ojos de ese problema tan tremendo que podremos tener hoy? Para ilustrar esto, quisiera ver qué sucedió con este hombre de la Biblia en Génesis 22, tan conocido por todos y tan leído también, pero que vale la pena retomar estos versículos para ver cómo el Señor provee, cómo el Señor da esa provisión y cómo este hombre confió plenamente en Dios para resolver, para confiar y para despreocuparse de un problema quizá muy complicado que tenía. Dice en Génesis 22, 3, voy a leer desde el primer versículo de 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enelbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham se levantó muy de mañana para obedecer la indicación que Dios le había dicho: toma ahora tu hijo, ¿verdad?, al que amas, a tu único hijo, al que adoras, al que tienes, al que es sangre de tu sangre, y lo vas a ofrecer en holocausto a mí. Gran problema, gran angustia, gran temor, gran preocupación quizá, porque si bien es cierto que Abraham tenía una fe incalculable, era un ser humano que en ese momento también había sentido un gran dolor y un gran pesar por esa noticia y esa orden que Dios le había dado. Y eso, si lo llevamos al día a día, mis hermanos, hay noticias que recibimos todos los días. Hay unas muy buenas y otras quizá no tan agradables. Y hay circunstancias en la vida que nos ponen también así, en un predicamento, en una situación de angustia y de temor, como Abraham la está sufriendo en estos momentos. Pero dice el Salmo 34, dichoso es el hombre, fíjense bien, dichoso es el hombre que confía en él.
Dichoso el hombre que confía en Dios. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Él es bueno y Él está en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir. Pero también hay una situación muy importante, mis amados hermanos. En nuestra vida hay órdenes de Dios. En nuestra vida hay preceptos, estatutos que Dios nos da para que podamos seguirlos al pie de la letra. Y cuando nosotros no los hacemos, en realidad lo que le estamos diciendo a Dios es: no estoy confiando en todo lo que tú me dices. No estoy confiando en las instrucciones que tú me estás dando. No estoy confiando en tus palabras. No estoy confiando en la manera en que tú me dices que las situaciones en mi vida se van a resolver. No estoy confiando en tus instrucciones. Y entonces, lo que empezamos a hacer, mis amados hermanos, es desobedecer, y eso es pecado. Cuando a Abraham se le da esa instrucción, yo me imagino a un Abraham sorprendido, a un Abraham angustiado, sin embargo a un Abraham obediente, que toma y prepara el asno, prepara a su hijo y van camino al monte para poder adorar a Dios. Quizá Abraham en ese camino, con lágrimas en los ojos, secándoselas para que su hijo no lo viera que estuviera mal, pero obedeciendo en el camino a Dios. Y muchas veces hay que obedecer a Dios llorando, hay veces que obedecemos a Dios en alegría, contentos, pero muchas veces sí llorando. ¿Por qué no? Porque no todas las cosas que Dios nos ordena a nuestros ojos, a nuestro corazón, a nuestra carne, es agradable. ¿Qué faltaba ante los ojos de Abraham y su hijo Isaac? Su hijo le pregunta: ¿y dónde está el cordero, papá? Y en esos momentos Abraham quizá pensó: Dios, aquí hay una gran necesidad en mi familia. Falta el cordero para adorarte. Pero no el que tú me has dicho, sino el que yo quiero que sea. Pero no mi hijo. La Biblia no describe, ¿verdad?, el corazón o lo que sentía Abraham, pero era un ser humano igual que usted y que yo. Y que seguramente pidió y oró y fue orando en el camino, pidiendo a Dios. Tan así que le dice a su hijo: hijo, Dios, ¿qué le dice? Proveerá. Dios proveerá de ese cordero. Tú no te preocupes, vamos y adoremos a Dios. Muchas veces a los hijos hay que darles esa confianza, hermanos, porque tenemos, yo lo veo con los jóvenes, mis hijos son jóvenes, son adolescentes ya, y veo mucha angustia también en ellos. Los hijos se angustian por lo que ven en su casa, por lo que ven afuera, por lo que ven en el mundo, y hay mucha inseguridad de parte de ellos. Y la función de un padre es dar esa confianza. Vamos hacia allá, hijos. El camino es muy complicado, es muy difícil, pero Dios proveerá. Y entonces los hijos crecen pensando y confiando en que Dios proveerá. Y a lo mejor nosotros como padres podemos refugiarnos en nuestra recámara, en ese cuarto de guerra, y ahí llorar lo que nosotros queramos, y orar a Dios toda la noche. Pero frente a nuestros hijos es: Dios proveerá. Porque el hijo tiene que ver al padre confiando en Dios, a la madre confiando en Dios. Por supuesto que podemos llorar delante de ellos, pero siempre pensando: Dios proveerá. Y muchas veces en las familias se piensa en esta inseguridad porque pues mañana hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar colegiaturas, perdimos el trabajo. Un anciano que llega con una pensión muy baja
Y entonces, ¿cuántas veces hemos visto la película de que los hijos tienen que proveer para sus padres ya ancianos? Y hay hijos que no proveen, que se desentienden de ellos. Y entonces el ancianito ya se torna en un estorbo. Y entonces todas las familias colapsan. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no existe la sabiduría de Dios en una familia. Porque no existe esa confianza en que Dios proveerá. Y aún en los hijos hay una promesa, que si los hijos honran a sus padres, ellos tampoco tendrán falta de ningún bien. Así es que como hijos, si bien es cierto que dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, nunca quiere decir que un hijo abandone a sus padres. Porque el río de Dios es el que está constantemente proveyendo a la vida de un hijo para proveer a sus padres en forma total si el padre lo necesita. Falta, hermanos, confianza en Dios. Y volteamos a ver a veces nuestro sueldo y decimos, no me va a alcanzar, apenas tengo para mis hijos. ¿Cómo quieres que diezme? ¿Cómo quieres que ayude a mi papá? ¿Cómo quieres que ayude a mi mamá? Mucho menos a un hermano que tiene necesidad. Oye, pero fíjate, dice la Biblia que debemos ayudarnos unos. Sí, hermano, pero yo gano una nómina, mi nómina es mucho más baja que la tuya. Pero saben, hermanos, una de las experiencias hermosas en mi vida ha sido que el río de Dios es inagotable. Y cuando nosotros confiamos en Dios y le damos el primer lugar, aún en lo más fácil que son los bienes materiales, Dios provee de una manera hermosísima. Y no quiero decir con esto de que siempre hayamos tenido lo suficiente. Hay escasez, y por eso Pablo decía, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, desnudo, sé vivir en angustia, sé vivir y estoy preparado para vivir en cualquier circunstancia. La pregunta en esta mañana es, hermano, ¿usted confía tanto en la provisión de Dios que usted pudiera vivir en cualquier circunstancia que Dios le permitiera vivir hoy en día? ¿O con el primer problema usted se vendría para abajo, en una depresión constante, se enfermaría? Y Dios nos manda pruebas espirituales como la que le mandó a Abraham para probarlo, porque dice la Biblia, y entonces aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. O sea, fue toda la voluntad de Dios, el plan y el propósito para Abraham. Dios ya lo tenía preparado y le iba a pedir algo a su corazón, a su obediencia, a su fidelidad, extremadamente complicado, pero para después darle una provisión hermosísima. Y quizá una de las promesas, puedo equivocarme, pero estoy seguro que quizá la promesa más hermosa que se le pudo dar a un hombre sobre la tierra fue la que Dios le dio a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa promesa no se la dio a ningún hombre en la Biblia. A Moisés le dijo que sacaría al pueblo de Egipto. A Pablo le dijo que lo iba a usar para su obra. A los discípulos los mandó a pescar, a ser pescadores de hombres. Pero a Abraham le dijo que en él serían, en su simiente, serían benditas todas las naciones del mundo. Y hoy por eso festejamos la Navidad, porque se cumplió esa promesa que Dios le dio a Abraham. El Señor Jesucristo nacería para hacer salvación a todo el mundo, a todo aquel que gustara del amor de Dios. Y entonces Abraham obedece y él empieza a preparar todo para sacrificar a su hijo
Y dice que llegaron a un lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hay algo que atrás de ese escenario está sucediendo. Paralelamente a que Abraham está obedeciendo la orden de Dios, el Señor está proveyendo paralelamente un cordero. Entonces, nosotros estamos viendo la mitad de la película hasta este momento. No sabemos qué plan tiene Dios por allá de atrás. Como que no comprendemos qué está pasando atrás en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Pero Dios dice: shh, no tienes que saber nada por el momento. Tú obedece. Y no es mi voluntad revelarte toda la película ahorita. En su momento lo sabrás. ¿Y por qué lo sabrás? Y entonces Abraham continúa con el escenario terrible que ninguno de nosotros hubiese querido vivir, pero paralelamente Dios está preparando y proveyendo de un cordero. Y entonces, listo para degollar a su hijo, el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, en este momento, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, fíjense bien, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermano, cuando nosotros estamos en una prueba espiritual, nunca olvidemos que Dios paralelamente está preparando algo que no te imaginas, algo hermoso que te va a proveer. La orden hacia nosotros es obedecer y confiar. Hay un himno muy bonito, ¿verdad, hermana?, que se llama obedecer y confiar en Jesús. Es la regla marcada para andar en la luz. Y ese himno parece que inspirado en este salmo, no sé, pero qué lindo es pensar que si nosotros seguimos esa regla marcada, Dios prepara paralelamente un plan para cada uno de nosotros. Y todo cristiano debe adorar a Dios con su vida, acto, mente y corazón, sin ninguna clase de angustia ni temor, sabiendo que en quien estamos confiando es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. ¿Cuál es la necesidad de hoy en tu vida, hermano? Pero hay una realidad también. Si no conoces a Jesús, el verdadero Hijo de Dios, ¿cómo puedes saber que Dios proveyó de un Salvador para tu vida hace 2000 años y que puede darte en primer lugar vida eterna y después, como decía el tema del concierto de mis hermanos, y después esa liberación, esa libertad en Cristo, si no conoces al Señor Jesucristo? Dice la Biblia en Isaías estas hermosas palabras: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38:17. Libraste mi vida del hoyo de corrupción, porque tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y la libertad que hoy tenemos, amado hermano, es en Cristo, porque Él llevó nuestras cargas en la cruz del Calvario. Por eso tenemos provisión,
Por eso tenemos seguridad, por eso tenemos esperanza, por eso sabemos que aunque el camino es complicado, al final del día las cosas saldrán bien. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y entonces yo estoy seguro que como hijo de Dios, todas las cosas van a estar bien. Porque Dios no me prometió muerte, sino me prometió vida y vida en abundancia. Lo primero que Dios hace es dar libertad al pecador por medio de Jesucristo. Dice la Biblia, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Vean la diferencia. Pasamos de esclavos a hijos. Y si hijo, vean esa promesa tan hermosa, hermano. Y si hijo, entonces también heredero de Dios por medio de Cristo. Y a veces decimos, soy cristiano, pero no heredero. Yo soy pobre, siempre me va a ir mal, siempre voy a tener problemas. Que hermano, pues eso me tocó vivir. Pues yo leo la Biblia, oro todos los días, pero pues así soy. Así soy. Siempre estoy triste, siempre estoy llorando, todo me falta. Pero fíjense que la Biblia nos llama herederos de Dios por medio de Cristo. Y un heredero, hermanos, tiene todo el derecho de poseer lo que tiene su padre. Y si bien es cierto que hoy no poseemos ni hemos visto la gloria del Padre, dice la Biblia que cuando nosotros vayamos a su presencia veremos lo que nuestros ojos no han visto jamás. Entonces tenemos herencia aquí en las bendiciones terrenales y tenemos una herencia incorruptible cuando estemos en las mansiones celestiales que hoy no vemos, pero somos herederos. También dice la Biblia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos llamó, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y entonces una de las cosas que como cristianos, para confiar en esa provisión de Dios, es no te regreses otra vez a la esclavitud, como el pueblo de Israel quería regresarse a Egipto otra vez, sino como dice otro canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amados hermanos, somos herederos de Dios si tienes a Cristo en tu corazón. Pero si constantemente estás rechazando la invitación de Cristo o ignoras sus palabras, no eres hijo. Y esa es la mala noticia que te tengo a ti, amado amigo que nos visitas en esta mañana. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no eres hijo de Dios, porque así lo establece la Biblia. Y muchas veces hemos escuchado, todos somos hijos de Dios, todos. Pero la Biblia no menciona eso. La Biblia menciona que somos herederos, somos hijos si tenemos la vida de Cristo en nuestra vida. Y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces eres hijo de Dios. Por eso algo que te exhorto en esta mañana es a no más rechazar el evangelio de Jesucristo en tu vida. A no más a rechazar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Porque eso es tu vida, eso es tu herencia, esa es tu vida eterna. Dios quiere darnos lo mejor, pero si no abres tu corazón a un Dios bueno que constantemente te busca para darte libertad, no eres heredero y no tienes las bendiciones de abundancia en su gracia, hermano. Y quizá digas, pero a mí Dios me quiere. Todos los días tengo trabajo, salgo, respiro aire fresco, veo la luz, veo el sol, la luna, voy a la playa y veo cosas hermosas. Sí, hermano, sí, amigo, vives así por la pura gracia de Dios. Pero déjame decirte que aún no tienes la vida eterna si todavía no te arrepientes de tus pecados, le entregas tu vida a Jesucristo
lo aceptas en tu corazón como tu Señor y Salvador personal y lo haces el Señor de tu vida. Si todavía no haces eso, no eres hijo de Dios. Hay una promesa hermosa para terminar. Porque si tú le temes a Dios todos los días y haces su voluntad y sigues a Cristo, dice el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Los leoncillos. Y esto lo sabía muy bien David, porque él andaba escondido en las cuevas, huyendo de Saúl, cuando escribe este salmo, porque él necesitaba protección divina, él necesitaba la protección de Dios, porque ahí venía la gente tras él. Y entonces él vio muchas cosas cuando andaba escondiéndose en las cuevas y dijo: los leoncillos tienen hambre y buscan comida y ellos tienen necesidad, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto lo escribe David en una cueva sin nada. ¿Cómo puede escribir a alguien así? En plena necesidad, en plena persecución, en pleno problema, queriéndolo, alguien lo quiere asesinar, alguien lo está persiguiendo y dice: pero Jehová, no, pero Dios me provee de todo, no me falta nada y no me falta absolutamente nada, Dios proveerá, igual que Abraham. Entonces, si usted está dispuesto a decir: Dios proveerá y no me falta nada, en medio de su más oscura necesidad, hermano, en ese momento usted está confiando en la provisión de Dios, pero no cuando tiene absolutamente todo. Qué bonito es saber: oye, me acaban de aumentar el sueldo. No, Dios provee, no, Dios provee, Dios, es tan bueno el Señor. Pero cuando te corren del trabajo, pudiéramos decir lo mismo: Dios proveerá. Ahí sí, quién sabe. A lo mejor ahí viene la queja. Dice el Salmo 65:9: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Salmo 111: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Salmo 145: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Somos herederos por gracia. Segunda de Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y con esto termino, amados hermanos. Siendo Dios rico en misericordia, en poder, en fuerza, en potencia, mandó a su Hijo Jesucristo a hacerse pobre en esta tierra, en una condición tan humilde, para poder demostrar al mundo que con esa sencillez Él podía transformar el corazón del ser humano. Él podía transformar la vida de alguien y darnos todas las riquezas de la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso hay una promesa hermosa: su pobreza, haciéndose pobre, nos hizo ricos, herederos de toda la gracia de Dios. Y esta es el amor de Dios hacia nosotros, que Dios ofreció a su Hijo unigénito para que todo aquel que se crea perdido no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana yo te invito, si tú estás por primera vez, a que en tu corazón anides la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y es una oportunidad hermosa para que te arrepientas, abras tu corazón a Jesús, que te quiere libertad, te quiere dar libertad, te quiere quitar de esa esclavitud y quiere hacerte una nueva persona. La Navidad no es una celebración, como decía mi hermana, una celebración social,
sino es el gran gozo de que Jesucristo ha nacido en tu corazón y Él quiere nacer en tu corazón en esta mañana. Yo les invito a cerrar nuestros ojos y orar. Nuestro buen Padre Celestial, esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque en el problema, en la escasez, en la situación adversa, así como probaste espiritualmente a Abraham, a Moisés, a David, a Pablo, así, Padre, nos amas con la misma magnitud, y seguramente en nuestra vida hay pruebas espirituales. Ayúdanos, Señor, a comprender que en medio de esa prueba espiritual tú preparas un plan que nosotros no conocemos y que no tenemos por qué conocer desde el principio, pero sabemos que hay un plan y un propósito para cada uno de nosotros, para tus hijos. Gracias, Señor, porque lo que podemos ver hoy no es lo que veremos mañana. Ayúdanos a confiar más y más en ti, a obedecerte, sabiendo, Padre, que tú proveerás de todo lo que necesitamos. Ayúdanos, pues, aumentanos la fe, que no perdamos la perspectiva de tu gracia, de tu poder, de la eternidad, y de saber que lo que tenemos hoy no es todo lo que tenemos, sino que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible delante de ti, Señor. Padre, ahora permite que tu palabra llegue a los corazones de personas que hoy están por primera vez escuchando tu palabra, sabiendo, Señor, que tu palabra es poderosa como arma de dos filos y penetra hasta el corazón. Por eso esta mañana, a ti, amigo, que nos acompañes, no sé si haya una persona, dos, no, eso no importa. Con que haya una persona que hoy esté escuchando por primera vez tu palabra, a ti te digo, no quisieras arrepentirte de tus pecados, entregarle tu vida a Jesucristo y pedirle que te haga una nueva persona, que te ayude a confiar en Él, y que tus problemas tal vez ahí permanezcan durante un tiempo, pero en las manos de Dios todo es diferente. ¿No quisieras aceptar a Cristo en esta mañana como tu Señor y Salvador personal? Si lo quieres hacer, levanta tu mano. Levanta tu mano nada más en señal de que hoy tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, que te arrepientes de tus pecados. ¿Lo quieres hacer? Levanta tu mano si es que así lo deseas. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice esta iglesia, bendice aquí a los presentes, bendice a todas las familias de nuestra iglesia, bendice nuestro país y danos, Padre, esa confianza en tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.